Gracias. Vamos a abrir la ventana internacional. En realidad ya la hemos abierto, pero ahora tenemos a nuestra especialista, a Inés Capdevila. Por supuesto que es la triple T, Trump, Trump, Trump y siempre Trump. El nuevo mapa del comercio global, región por región. Hay ganadores, hay perdedores, perdedores un montón. Corresponde la pregunta de quién gana, además de el presidente Trump, que ha anunciado este Día de la Liberación y por supuesto ha desplegado aranceles por todo el mundo. Inés, gracias por sumarte. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿quién gana además de Trump? Si es que Trump gana, también podrían hacer esa pregunta. Es muy difícil decir en este momento en que incluido el presidente Donald Trump esté ganando en una situación de guerra de comercial inminente y mercados estallados en prácticamente todos los países del mundo. Estallados te diría que se queda poco, estamos viendo 2 días negros, ayer y hoy, solo comparables a lo que sucedió en el umbral de la pandemia cuando el mundo sabía que se encaminaba a una recesión. Eso por un lado. Entonces, ¿podemos hablar de ganadores, Juan? No, pero podemos hablar de regiones que perdieron menos en comparación con otras. Y hay una que sobresale entre ellas y nosotros vivimos en ella, América Latina, con un promedio de un 10%, un poquito mayor porque algunos países recibieron mayores aranceles, se llevó las palmas de las regiones que menos perdieron. Básicamente Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y otros países de Sudamérica, el umbral, 10% del arancel el básico universal para todos sus productos. En términos comparativos es bueno porque no nos exponemos al 44% de Vietnam, al 49% de Camboya, al 34% de China, Asia, sobre todo el sudeste asiático fue claramente la más perjudicada. Otra región que perdió enormemente fue Europa y por supuesto lo vemos ahí con varios países en rojo, África. Sí, ahora, sí. Hubo críticas y hasta cierta sorna a cómo se aplicó la fórmula, cómo se unieron distintos números, distintos indicadores y cómo termina resultando esa fórmula, obviamente dependiendo del intercambio comercial, del déficit de Estados Unidos. Exactamente, fue bastante polémico, es bastante polémico, no fue desmentido por la Casa Blanca la forma en la que según muchísimos especialistas, algunos de ellos premio Nobel como Paul Krugman, sacó el gobierno norteamericano la fórmula de cómo aplicar estas tarifas personalizadas para lo que él llamó worst offenders, los criminales del comercio internacional, China, la Unión Europea, Camboya, Vietnam, y otros países del mundo. ¿Cómo fue? Por ChatGPT, según Paul Krugman, columnista del New York Times y premio Nobel de Economía, en base a que al déficit comercial que Estados Unidos tiene con más de 180 países, tomaban esa cifra, hacían un par de cálculos y básicamente llegaban a la tarifa que se le iba a aplicar o la tarifa que decía Estados Unidos que recibían sus productos de determinado país. A esa tarifa la dividieron por la mitad y esa fue el arancel que recibieron todos los países, más allá de este 10% universal. No extraña mucho de esta Casa Blanca que está tan convulsionada, Juan Pablo. ¿Por qué? Convulsionada por los recortes que lleva la motosierra de Elon Musk, que está cerrando todo tipo de dependencias muy técnicas a dependencias muy políticas, y que está generando no solo recortes, sino muchísimas internas hacia adentro de la Casa Blanca. Bien, por supuesto que las respuestas aparecen y en primer lugar Xi Jinping, China, dice, ok, más 34 es mi respuesta y ese es el número, el porcentaje de los aranceles adicionales a los productos de Estados Unidos. Exactamente, 34% fue lo que según el ministro de Finanzas de China anunció esta mañana, le aplicará a partir de mañana China a los productos norteamericanos comprados en Estados Unidos. Ahora, dos asteriscos con esto. No es el 54% que ya reciben los productos chinos o que van a recibir a partir del 9 de abril, porque recordemos que ya los productos chinos reciben un arancel extra del 20% que aplicó en dos tandas Donald Trump en lo que va de esta segunda presidencia. Eso por un lado. Pero lo más importante,
para diseñar el camino de lo que puede ser la guerra, ya no comercial, sino tecnológica / comercial entre Estados Unidos y China, es la prohibición de venta a Estados Unidos de tierras raras, Juan. ¿Y por qué es tan importante esto? Primero, China produce el 80% de las tierras raras del mundo y son esenciales para todo el desarrollo tecnológico, desde el desarrollo de armas nucleares al desarrollo de todo el hardware necesario para el avance de la inteligencia artificial, hasta el desarrollo, por supuesto, de la tecnología del hogar. Es decir, que estamos ante eso, te diría, es un poco lo que en este momento está motorizando, junto con el 34% de aranceles chinos a los productos norteamericanos, las caídas abruptas de Wall Street. Los 3 indicadores de Wall Street en este momento están casi a los niveles de ayer, que fue un jueves negro. Ine, la última pregunta tiene que ver con una región a la que mencionaste muy poquito. Hablamos de China, hablamos de Asia. ¿Y Europa con todo esto? Es una gran pregunta que no tiene respuesta. Sí, por supuesto, algunos presidentes y jefes de gobierno ensayaron algunas respuestas, pero no aplicadas en la práctica todavía. La primera y la más fuerte vino ayer por parte de Emmanuel Macron, presidente francés, que le pidió a las empresas francesas que dejen de invertir en Estados Unidos, que eso sí es un golpecito para Trump. ¿Por qué? Porque él se precia de ser un imán para las inversiones globales por ser el motor de la economía. Eso por un lado. Pero todavía la Unión Europea no ha acordado, pese a que Ursula von der Leyen, la cabeza de la Unión Europea, prometió responder con fuerza a Estados Unidos, todavía no han logrado acordar cuál va a ser el umbral de los aranceles que se impondrán a los productos norteamericanos y a qué tipos de productos norteamericanos estarán. O si efectivamente van a seguir el camino de otros países, como por ejemplo Vietnam, como por ejemplo la Argentina, de empezar negociaciones. Pero si empiezan negociaciones, van a ser siempre negociaciones bajo los términos del gobierno norteamericano, algo que hacia adentro de la cúpula de la Unión Europea no causa mucha gracia. Inés, muchísimas gracias, buen fin de semana, Gracias un placer tenerte chicos, siempre. buen fin de... Gracias. Marian, tenemos que hablar de carne.